Digamos que el pensum de la materia o el currículo es determinar espesores de pavimento, cálculo de pavimento a través del método BASTO, ¿okay? American Scientific Data. Hay métodos para calcular pavimentos flexibles como también para pavimentos rígidos, diferentes. ¿Okay? En nuestro caso, entonces, pavimentos flexibles. Hay diferentes, entonces, tipos de métodos. WinPass es un software que se puede craquear y se alimenta de información y nos genera los espesores. Nosotros tenemos que aprender a hacer, desarrollar ese software aquí en el pizarrón primero. Okay, American Concrete, de asfalto, para asociación de pavimentos. Como hay el método BASTO, hay también otros métodos, el método Shell, que es holandés, europeos, otros, inclusive hay un método venezolano también para determinar espesores, que más o menos está basado un poco, se parece mucho al método BASTO. Igual entonces lo que hablamos cuando vimos tránsito, que se generaron una serie de ecuaciones y todos estos factores equivalentes, para determinar los ejes equivalentes, factor cambio, también se desarrollaron estas ecuaciones para el cálculo de espesores de la estructura de pavimento. Ya vimos algo de eso, una cantidad de circuitos que se desarrollaron, cargados 6 días a la semana, con diferentes cargas, diferentes ejes, con diferentes superficies, con pavimentos tanto asfálticos como de concreto, con diferentes espesores para ir evaluando entonces el comportamiento de esas estructuras. Y a partir de ahí surgieron una serie entonces de ecuaciones que digamos que hasta hoy día se siguen usando. Hay otros métodos, digamos, que son como más científicos, estos un poco más empíricos, pero seguimos usando esto. Y ya tenía una evolución en el tiempo. Parece que los ensayos, esos experimentos ASTO se realizaron a finales de los 50. Ha habido una evolución, las primeras ecuaciones salieron en el año 62 y luego en el 72 siguieron los experimentos y se generaron otras adecuaciones a la fórmula hasta llegar al 8693, que es la que normalmente usamos nosotros hoy día, ¿okay? Las ecuaciones ASTO 8693. Entonces, vamos a ver un poquito de esa parte histórica del 62, no lo vamos a calcular por ahí. Si vamos a revisar algo del método del 72, que ya comenzaron algunas innovaciones, y el método 8693, de diseño de pavimento. En el año 62, todos esos experimentos generaron esta ecuación, ¿verdad? Donde WT18 viene siendo de alguna manera el siguiente la estructura de pavimento, de rodamiento, base y subrasante. El WT18, vamos a darle como la respuesta a las cargas que nosotros sometemos a esa estructura. WT18, que viene siendo WT18, 18.000 libras, ¿okay? Equivalente a 8.2 pulgadas, en términos más ingleses, más americanos. Pero WT18 es la respuesta a esas repeticiones equivalentes. Por eso que en muchos casos se dice que RE es igual a WT18. ¿Por qué? Porque mi diseño óptimo es que yo diseñe una estructura para que resista las repeticiones equivalentes. ¿Okay? No voy a hacer una respuesta mayor a esto porque si no estoy sobrediseñando, ¿correcto? Estoy haciendo una estructura mayor. Y si RE es mayor que WT18, ¿qué va a pasar? Me va a fallar el pavimento. Entonces, esta es la premisa que usamos. WT18, 18.000 libras, 8.2 toneladas, es la respuesta de nuestra estructura a las solicitaciones de carga del tráfico. Entonces se genera esta ecuación donde Sn es, digamos, el número estructural, estructural number, ¿verdad? De cada una de las capas. Estas capas estructurales tienen un Sn de la carpeta de rodamiento, un Sn de la carpeta base y un Sn de la subrasante sobre la subbase. Toda la suma de estos Sn, que es lo que resiste nuestra subrasante.
Yo tengo que diseñar una estructura lo suficientemente fuerte para que me, digamos, atienda a esas solicitaciones de carga. Entonces nos dice que esa ecuación empírica es 96 logaritmo de SN más 1 menos 0,20, donde PT significa servicialidad final, un índice de servicialidad final, como PCI, índice de servicialidad final. ¿Okay? Y está, digamos, dividido entre esa ecuación y SN. Yo WT18 de alguna manera lo voy a obtener con los C equivalentes, porque ya estas repeticiones ya sabemos calcularlas, ¿verdad? Ya tenemos ya la análisis de transición. SN es mi incógnita ahí, que es la que tengo que determinar para cada una de las capas. SN en función de qué? SN va a ser igual a un coeficiente estructural por el espesor. En este caso, el SN de la carpeta de rodamiento, SN va a ser igual al coeficiente estructural de la carpeta de rodamiento por el espesor de esa carpeta de rodamiento. ¿Okay? Los coeficientes estructurales, digamos, es la capacidad estructural que tiene cada una de esas capas. Lo consigo a partir del CBR. Yo debo conocer las características de cada una de las capas. Yo tengo el CBR de la subbase, que hay ciertas especificaciones de la norma, ¿verdad? La norma que era 25. La de la base, si era por venir hasta 60 CBR, o si es LTE hasta 80. La carpeta de rodamiento lo evalúo por la estabilidad. A partir de ahí yo consigo estos valores de A sub I. A partir de las capacidades estructurales de esos materiales. El SN lo voy a determinar yo de esa ecuación. Y vamos a ver cómo. ¿Okay? Y a partir del conocimiento de esto, yo determino mi espesor, que es lo que venimos nosotros a hacer aquí en la materia, determinar los espesores de cada una de las capas. ¿Cómo espejo yo SNI? No está fácil. Con la texa. Con la texa. Sí. Lo más fácil es iterar, igualar las dos ecuaciones y meterle valores allí. ¿Okay? Los valores usuales de PT, que es índice de servicialidad final, PT, son para autopistas 3, ya eso está entonces también tabulado, para vías urbanas 2.5 y para vías rurales 2. O sea, PT, digamos, es la servicialidad que genera ese pavimento al final de su vida útil. ¿Okay? En la servicialidad final normalmente está inicial, pero está entre 4.5, 5, 4.2. Ahí agarraron en ese experimento alto, montaron unos soldaditos en un camión y le dijeron, mira, del 0 al 5 evalúame cómo sientes tú la vía. Cuando estaba nueva dijeron, mira, 4.5. Está bien, de los 5 puntos yo creo que 4 o 5. Pero cuando ya estaba deteriorado, que empezaron a brincar, que la suspensión, que la vaina, que los huecos, dijeron, mira, no, ya eso es 3 o 2, 2.5. Entonces este es el valor que yo debo manejar para ya planificar una rehabilitación. No dejar que en una autopista la servicialidad final baje de 3, porque si no va a significar que los costos de reparación son mayores, porque ya va a ser una vía con muchos huecos, pues ya deteriorada. Entonces, más o menos eso es lo que me indica ese índice de servicialidad final, que es lo que yo debo mantener, no llegar que la autopista llegue a 1.5 o 2, porque ya es destruida prácticamente. Entonces, dependiendo de la importancia, baja la exigencia de ese índice de servicialidad final, PCI. Bueno, eso fue todo el experimento, ya lo vimos en tránsito, una misma subrasante, que son de las limitaciones. No es la misma subrasante que tenemos aquí en Venezuela o que tenemos en algún otro país, ¿no? Entonces, eso tiene una capacidad de soporte diferente. Entonces, esa era una de las limitaciones de esa ecuación. Usar una subrasante de allá de Chicago, no es la mía. ¿Okay? Entonces, había que adecuar. Entonces, en el año 72 se evalúa y se genera ya una información adicional para esa ecuación. Se mantiene con ese logaritmo n' de 18, toda la ecuación que existía, pero se le incorpora estos dos valores, ¿okay? Estos dos tramos de la ecuación, donde SI es una identificación del suelo ya de nuestra región, el S sub 0 es el valor de Chicago, de Illinois, y el SI es el valor que vamos a tener nosotros en cualquier parte donde diseñemos fuera de Chicago. ¿Okay? Y R es un factor regional.
que para nuestro caso eso va a estar en función de la topografía y de una serie de elementos, que en nuestro caso aquí académicamente ya es una ecuación vieja, es un dato, pues no lo vamos a usar. Pero ese R tiene función entonces, fíjense cómo queda la ecuación, tal cual esa primera parte que vimos, pero le incorpora entonces el factor regional y la condición del suelo. El su cero entonces es 3, siempre va a ser 3, ese es su cero. Ese I sí va a variar, porque voy a tener un valor de ese I para la subrasante diferente, para la base diferente, para la base diferente. Entonces esto de alguna manera, digamos que adaptó un poco más la ecuación a las realidades, diferentes realidades que podemos encontrar. Ok, ahí está lo que estamos viendo aquí en esta estructura, ¿verdad? Cada una de ellas entonces, como dijimos, el SN de la carpeta de rodamiento es función de la carpeta, del coeficiente estructural de la carpeta de rodamiento por el espesor, como vemos allá. El SN de la base, allá es A sub 2 por E2, el de la subbase A sub 3 por E3. ¿Okay? La subrasante es infinito. Ahí no determinamos el espesor, el espesor es la tierra, pero no baja. ¿Okay? Es la estructura que vamos a montar sobre la subrasante. Entonces, el SN de la subrasante es que es todo lo que está arriba de la subrasante. ¿Okay? Entonces, que es la suma de los diferentes SN de cada capa. El SN de la carpeta de rodamiento, A1 por E1, más A2 por E2, más A3 por E3. El SN de la subbase es, cuando vayamos a determinar, de la subrasante. ¿Cuál es el SN? Todo lo que está encima de la subrasante. Entonces, el SN de la subrasante es este SN, esto 1, 2. El SN de la subbase es el SN sobre la subbase, todo lo que está hacia arriba. SN de la subbase entonces, A2 por A2 es 1 por 1. Aquí no entra este valor, es lo que está sobre la subbase, ¿okay? El SN de la subbase. El SN de la base, ¿cuál es? Lo que está sobre la base, que es de la carpeta de rodamiento, ¿correcto? ¿Sí? Para determinar los SN. Sobre la carpeta de rodamiento hay una SN, no, nada encima de la carpeta de rodamiento. ¿Okay? Entonces tenemos SN sobre la subrasante, SN sobre la subbase y el SN sobre la base. Sobre la carpeta de rodamiento no hay nada. Entonces vamos a determinar, vemos cómo se determinan los diferentes SN. Entonces, SN es un indicador de la capacidad estructural number, coeficiente estructural de la capa y el espesor de la capa. A partir de ahí, de la distribución de esa incógnita, vamos a obtener nosotros el espesor. Entonces estamos claros, el SN sobre la subrasante es todo lo que está encima de la subrasante. El SN de la subbase es todo lo que está encima de la subbase. Y el de la base es lo que está encima, que es la carpeta de rodamiento. ¿Okay? Hasta 72, esto va a ser igual luego para 86-93, este es el fundamento. Esto es un factor regional, lo que les comentaba, que va a tener función de una serie de elementos que no se consideraban, la pendiente de la vía, dependiendo del sistema troncal o tal, de la topografía, del nivel freático, facilidades disponibles y para nuestro caso va a ser un dato. Entonces vamos a ver eso, el ASTO 72, como un ejercicio, como un ejemplo. Nos dicen, diseñar pavimentos en una carretera de 2 canales, uno por sentido, con tráfico normal, con los siguientes datos. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer primero? Determinar las repeticiones equivalentes, que es lo que necesitamos, el dato principal. Y ya lo sabemos calcular, ¿verdad? Nos dice que es tráfico desbalanceado. Cuando es balanceado, ¿cuál es el valor? ¿Ah? Desbalanceado. 1.120. ¿Ok? Cuando es balanceado es 1. Vamos a recordar que eso es hace poquito. Nos dan el PDT de la vía, nos dan el volumen de vehículos pesados, que es 28%. Y aquí nos dan el factor camión, ya determinaron todo ya los equivalentes, ya tenemos el estudio de tráfico, ya tenemos el factor camión, nos dan una tasa de crecimiento, nos dicen que el periodo de diseño es de 10 años,
Entonces, el conteo del tráfico fue en ambos sentidos. ¿Cuál es el valor de distribución por sentido? 0,5, ¿no? Nos dan el dato factor regional y nos dan esta información adicional. Entonces, nos dan el CBDR del terreno de fundación, de la subrasante, 3%, de la base 25, el de la base 75 y de la carpeta de rodamiento 2000 libras, que es la estabilidad. ¿Okay? Esto nos va a servir entonces para determinar los coeficientes estructurales. Nos va a subir esa información. ¿Okay? Y para eso vamos a hacer uso de unos ábacos. Creo que el profesor Antonio, a los que vinieron, dijo que les iba a pasar, pero si no lo pasa hoy, se lo hago llegar yo. El libro del corredor donde están todos esos ábacos y que lo van a necesitar para el examen. ¿Okay? Sacan una copia. Bueno, vamos a determinar entonces los ejes equivalentes, que es 4150 por .28 por 3.5 factor camión, conteo del tráfico 0.5, ¿qué más había? Por 1.20, que es el tránsito desbalanceado, por 365 días. ¿Se acuerdan de la ecuación de equivalente? Y luego, ¿qué se hace? Calculamos el factor de crecimiento. Y la repetición de equivalentes entonces será función de los equivalentes por el factor de crecimiento. Ese es uno de los usos del pavimento. Ok. Ahí están las ecuaciones. Tenemos todos los datos y el factor de crecimiento. Tenemos las dos ecuaciones que hemos visto allá en la materia de tránsito. Vamos a afectar entonces los equivalentes iniciales por el 11.05. Factor de distribución sentido 0.50 porque fue medido el tráfico en 2. ¿Okay? Factor de utilización de canal, nos decía en el dato que era una vía de 2 canales, uno por sentido, entonces nada más puedo 1, son 2 y 3. Sí. El tráfico es balanceado 1.20 y el periodo aquí es completo, los 365 días. Entonces, obtuve entonces equivalentes a 890.673 el primer año. Lo afecté por el factor de crecimiento y obtengo entonces, que son las repeticiones equivalentes en esos 10 años, 9.849.825 es equivalente de ¿cuánto? 8,2 toneladas de eje simple de 4 ruedas. Con los CBR voy a ir a unos ábacos, que los vamos a ver ahorita, ¿okay? Para obtener los SI, porque lo necesito en la ecuación de A72. Y los obtengo a través de los ábacos que vamos a obtener por diferentes SI. Y los ASUI también. Entonces vamos al primer abaco, que dice abajo, el gráfico de correlaciones de valores SI y de ensayos de propiedades en los suelos y materiales. Entonces, cuando está en una fundación, aquí está CBR, cortamos acá 3%, que es y nos da 378 el SI. Para 25, allá cortamos el 180. ¿Okay? Para 75 y arriba, nos está hablando de 980 el SI para la carpeta de rodamiento. Y tenemos que buscar entonces los ASUI, que también va a ser función de CBR y de la estabilidad. ¿Estamos claros? Necesito el CBR para poder saber el SI de la ecuación A. Y luego otros gráficos para obtener este ASUI, que también va a ser función de CBR y de estabilidad. Entonces hay un gráfico para sus bases, para los coeficientes estructurales, ¿verdad? A3, que es el de la subbase, que me dijo que era 25. CBR, tengo la columna de CBR, corto, estructural coeficiente, voy a subir, me da que es 0,10. ¿Okay? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ok. Hay otra planilla para la base de coeficientes estructurales, en este caso es 75. CBR, busco, corto la columna de estructura del coeficiente, la estructura del coeficiente, no, coeficiente estructural, me
Verá que para la base, como se ve R75, el coeficiente estructural es 0,135. ¿Ok? Voy a otra planilla para la carpeta de rodamiento, que ya es por estabilidad, que aquí no lo marcaron. Veo que la estabilidad era 2000. ¿Ok? Con la estabilidad Marshall Stability, 2000 corto para obtener el coeficiente estructural. 2000 más o menos que 0,42, 0,43, ¿verdad? Y hay unas tablas también que más o menos dependiendo del tipo de material, ya hay unos coeficientes estructurales. Eso se puede definir en laboratorio. El material, se hacen unos ensayos diferenciales y obtenemos los coeficientes. Nos dice que para mezclas en sitio de estabilidad baja, el coeficiente estructural es 0,20, para mezclas en caliente, estabilidad alta, 0,44, para arenas asfalto, 0,40. Para capas bases, si es piedra picada, 0,14, base tratada, 0,15. Base tratada con cal, 0,15, 0,30. Y para las subbases, si es grava,